Doy la bienvenida a Marta Moya, quien nos trae todos los titulares. Bienvenida, Marta. Hola, Juan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Todo muy bien. Vamos a comenzar esta revista de prensa con la portada de los medios internacionales, en donde todavía encontramos ecos a ese discurso lleno de polémicas pronunciado ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en esta Asamblea de Naciones Unidas. También tenemos titulares desde Reino Unido, España, Francia y Alemania. Empecemos precisamente por Reino Unido con el tabloide Daily Mirror, que llama a Trump literalmente el hombre bebé más poderoso del mundo. Titula el Daily Mirror de Trump desquiciado, uno que despotricó sobre todo lo que se le ocurrió ayer durante su discurso ante la Asamblea General del ente multilateral, desde el clima hasta la supuesta ley islámica que quiere impulsar el alcalde de Londres, las escaleras mecánicas, los suelos de mármol de la ONU e incluso el teleprompter. Por su parte, Liberación en Francia titula hoy en su cabecera: Trump cabrea al mundo. Fue un discurso, dice Liberación, violento y confuso, con burlas a la propia tribuna donde se dirigía. Liberación tilda también la alocución de Trump de sorprendente, para mal, y se pregunta una cosa legítima, textualmente: ¿por qué escuchar a Trump soltar su verbosidad todavía nos hunde en un estado de estupor? Una pregunta que nos podemos hacer también por aquí. Vamos ahora a España con el diario El País, cuya cabecera destaca hoy que el mandatario estadounidense literalmente dinamita las reglas del juego mundial con esa alocución que hizo ayer de 57 minutos. En Alemania, el medio Die Zeit sostiene que, también textualmente, con cada minuto que pasaba, las acusaciones de Trump se volvían más descabelladas, aunque por lo menos el mandatario republicano no anunció la retirada de Estados Unidos del ente multilateral, sí dejó claro con sus palabras hasta qué punto su país se ha alejado de los valores fundacionales de la ONU. Y para cerrar este episodio, vamos donde empezamos, en Reino Unido, con el Guardian, que concreta que fue un discurso no para los líderes mundiales, para sus pares, sino más bien para su base y sus fieles. Volvió a acusar Donald Trump a Europa, destaca este medio británico, como textualmente un chivo expiatorio de una ideología antiliberal centrada en la sangre y en la tierra, una retórica empleada por grupos también de extrema derecha allí en el viejo continente. Trump, que además sacó pecho en este discurso diciendo que él había cerrado 7 conflictos internacionales, uno que le está costando... Que no estaban abiertos, ¿eh? Efectivamente, hablando de India y Pakistán, por ejemplo, solamente. Trump reconoce, sin embargo, que el conflicto que no ha podido cerrar es el de la guerra entre Rusia y Ucrania. Al respecto, ayer llegó ese cambio de libreto por su parte. Dice ahora que Ucrania puede quizás incluso ganar la guerra, recuperar todo su territorio. Sobre ello nos hablan medios locales. Comenzamos con el Kyiv Independent. Vámonos, Juan, con esta tanda de medios. El Kyiv Independent recoge las reacciones al cambio radical de narrativa de Trump respecto a Ucrania, un mes después justo de encontrarse con su par ruso Vladimir Putin en Alaska. Recordemos, recoge este medio ucraniano las reacciones de los funcionarios rusos, quienes intentaron restar importancia a los comentarios del republicano, de quien dicen se mueve únicamente por sus intereses comerciales. Concretamente, las palabras del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso son las siguientes: Trump volverá de esa realidad paralela porque siempre vuelve, e incluso podría pedir ahora la rendición de Ucrania en otro giro de guión. Un generador de frases aleatorias es lo que dicen desde Moscú. Otra mirada para un medio local es el Kyiv Post. Sí, y este medio cita al propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ayer dijo que finalmente, y esto es textual, Trump entendió la postura de Ucrania cuando se menciona que la guerra no puede acabar simplemente intercambiando territorios entre las partes. Pese a mostrarse Zelensky sorprendido por el cambio de postura de su homólogo estadounidense, espera que esa actitud respecto a la soberanía ucraniana se mantenga por lo menos hasta el fin de la guerra. Eso dice el Kyiv Post. ¿Qué dice entonces la prensa rusa respecto a este cambio de discurso? Vamos con un tabloide ruso de difícil pronunciación, que es el Komsomolskaya Pravda, que sostiene que Moscú tiene sus propias cartas de triunfo,
Pese a la bravuconada de Donald Trump, el Kremlin sostiene que la diplomacia rusa funciona y que continuarán con el diálogo con Washington. Pese a todo, la relación de amistad entre Putin y Donald Trump es sólida. Ambos países, dice este tabloide, tienen mucho más que hablar entre sí, más allá de la guerra en Ucrania, como cuestiones económicas, de política e incluso de estabilidad global. Otro medio ruso al que vamos a abordar es el Kommersant. En efecto, titula hoy este medio malas noticias para Volodymyr Zelensky. Si bien el cambio discursivo de Trump podría parecer lo contrario, de fondo se observa como el magnate republicano se estaría desentendiendo de la situación en el frente bélico, ya que relega, o eso dijo ayer Trump, a la OTAN y a la Unión Europea todo el peso de defender a Kiev, lo que en esencia sería finalmente y a largo término una mala noticia para el presidente ucraniano. ¿Cómo refleja esta noticia la prensa en Estados Unidos, Marta? Cerramos con Axios Juan, que titula hoy sorprendente giro de Trump entusiasma a los republicanos más agresivos. Un cambio que esperaban los halcones republicanos en materia de política exterior, que buscan, junto a sus pares demócratas, imponer un nuevo paquete de sanciones a Rusia si se niega a negociar la paz con Ucrania. Entre ese paquete de sanciones, nos recuerda Axios, estaría la imposición de un arancel del 500% a países que compren tanto gas como petróleo ruso. Veremos en qué queda. Trump ha dicho que le da otro mes a Putin. Vamos a cambiar de tema todavía. La situación en Medio Oriente ocupa varios titulares en la prensa internacional. No nos olvidamos de ese tema y repasamos qué dice la prensa al respecto. Sí, hemos destacado tres de ellos. El Times of Israel sostiene que Trump insistió ayer en que pondrá fin a la guerra en Gaza en una reunión con sus pares árabes y musulmanes en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras el presidente turco Recep Tayyip Erdogan calificó el encuentro de muy fructífero. En esa misma reunión, nos cuenta este medio israelí, se habría abordado el alto el fuego permanente, así como otras cuestiones muy importantes como la liberación de los rehenes, así como la adopción de medidas para paliar esa crisis humanitaria en Gaza. Por su parte, el Haaretz nos titula hoy: Netanyahu, aislado como nunca, intentará persuadir a Trump para que espere la victoria en Gaza. El presidente estadounidense, dice este análisis del Haaretz, deberá decidir qué es lo que busca realmente, si imponer un cese al fuego a su socio Netanyahu o avalar la invasión de Ciudad de Gaza a gran escala. El premier israelí llegará hoy, dice Haaretz, a la ONU a una fiesta que ya terminó y vendrá con su equipo de limpieza a recoger el confeti. Está solo, aferrado al borde del acantilado, solo le sostiene la mano de Donald Trump. Por último, Al Jazeera nos habla de las relaciones bilaterales entre Israel y Siria. Ahí veíamos el discurso de Ahmed al-Shara, países que estarían cerca de lograr un acuerdo de desescalada con miras en un eventual acuerdo posterior en materia de seguridad en el que Israel se comprometería a dejar de atacar al país vecino y Damasco aceptaría no mover ninguna maquinaria o equipo pesado cerca de la frontera israelí. Ahí veíamos al-Shara, de islamista radical a estadista. Revista de prensa con todos los focos de la atención internacional. Marta Moya, muchas gracias. A ti, Juan, gracias.